Mi suegra le dijo a todos en la familia que yo era el vagabundo que recogió por lástima, y me hizo sentar en una silla de plástico mientras la exnovia real de mi marido se sentaba justo a su lado. Hola a todos. Soy Mina y me casé con Nathan hace 3 años. Su familia procede del llamado dinero antiguo de Virginia, ese tipo de linaje que presume de membresías en clubes campestres, bailes de debutantes y un conocimiento casi obsesivo de cada detalle genealógico desde la Guerra de la Independencia. Yo crecí en un vecindario común de Norfolk, criada por una madre soltera que sostenía 2 empleos para poder mantenernos. Conocí a Nathan en la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, y él me aseguró que su familia me recibiría con cariño. Nunca me recibieron con cariño. Desde el primer día, su madre, Ellen, dejó claro que me consideraba una mujer sin valor que había atrapado a su hijo. Incluso le comentó a Savannah, la hermana de Nathan, que probablemente yo había agujereado los preservativos para quedar embarazada, lo cual era completamente absurdo porque ni siquiera tenemos hijos. Cuando quedé embarazada hace 2 años y perdí el embarazo a las 8 semanas, Ellen les dijo a las señoras de su club de jardinería que seguramente todo había sido una invención mía para llamar la atención. Nathan se enteró por medio de un primo y la enfrentó, y ella simplemente sonrió con frialdad para responder: si hubiera existido un embarazo real, habría existido un bebé real. Sin embargo, la cena de Navidad fue el momento en el que todo estalló. Ellen organiza cada año una cena enorme en su casa del West End, una mansión colonial con un camino circular que parece sacado de una postal. Llevaba semanas enviándole mensajes a Nathan para recordarle que debíamos llegar temprano y ayudar en los preparativos, lo que en realidad significaba que esperaba que yo trabajara con los encargados de la cocina mientras los demás disfrutaban de champaña en la sala. Acepté, resignada, porque puedo soportar que me traten como si fuera parte del personal. Lo que no pude soportar fue entrar en la casa y ver a Ophelia, la exnovia de Nathan, sentada cómodamente en la sala. Ophelia encarna todo lo que Ellen soñaba para su hijo. Proviene de una familia propietaria de una gran parte de los viñedos de Charlottesville, estudió en Sweetbriar, domina incluso la elección correcta de cubiertos para comer ostras y estuvo con Nathan durante 2 años antes de que él comenzara la universidad. Ellen todavía conserva en la repisa la fotografía del baile de graduación de ambos, una foto que Nathan le ha pedido retirar en innumerables ocasiones sin ningún éxito. Cuando entré, Ophelia me dedicó una sonrisa cargada de superioridad y dijo: «Oh, Mina, Ellen no me mencionó que tú vendrías». Era evidente que aquello era una farsa, porque Ellen la había invitado deliberadamente para incomodarme. Nathan se quedó tan desconcertado como yo y le preguntó a su madre qué estaba ocurriendo. Ellen respondió con indiferencia, asegurando que Ophelia era parte de la familia y que siempre lo sería. La disposición de la mesa fue el punto en el que todo se volvió verdaderamente cruel. Ellen había colocado tarjetas con los nombres en una mesa formal larguísima, y la vi posicionar la tarjeta de Ophelia justo al lado del asiento de Nathan. La mía estaba al extremo opuesto, junto a la puerta de la cocina. Le dije, con la mayor serenidad posible, que quizás había un error en la distribución, pero ella se giró y contestó con una sonrisa tensa: «Ningún error, querida. Cada persona está sentada exactamente donde debe estar». Nathan tomó las tarjetas e intentó reorganizarlas, pero Ellen explotó en gritos. Afirmó que yo había arruinado cada celebración familiar con mi mera presencia, que carecía de clase, de educación, que había tratado con todas sus fuerzas de enseñarme modales adecuados sin éxito porque yo era incapaz de aprender. Añadió que me vestía como si comprara mi ropa en una gasolinera y que hablaba como si nunca hubiese terminado la escuela secundaria. Nathan discutía con ella mientras su padre, Charles, intentaba apaciguar la situación. Ellen siguió atacándome. Dijo que Nathan había sido el más prometedor de todos sus hijos hasta que me conoció, que yo lo había atrapado y arrastrado hacia mi nivel, que la familia tenía estándares muy claros y que yo no cumplía ninguno. Luego me miró fijamente y añadió: «Cuando te veo cerca de la cocina es porque allí te sientes cómoda, ¿no es así? Cerca de quienes sí están acostumbrados a servir». Me esforcé por contener las lágrimas porque sabía que era exactamente lo que ella deseaba provocar. Nathan, enfurecido, anunció que nos iríamos. Pero Ellen replicó que, si lo hacíamos, quedaríamos excluidos de todos los eventos familiares futuros. No solo excluidos, expulsados. El fondo fiduciario de Nathan seguirá bajo el control de sus padres hasta que él cumpla 35 años, y Ellen se lo recordó delante de toda la familia, insinuando que, si nos marchábamos, convencería a Charles de retirarle el acceso. Así que nos quedamos. Ocupé mi asiento asignado al final de la mesa, junto a la puerta de la cocina. Pero la humillación no terminó allí. Ellen ni siquiera puso una silla de comedor normal para mí, había traído una de las sillas de plástico del patio,
que contrastaba de manera hiriente con las sillas tapizadas y elegantes donde se sentaban todos los demás. Savannah notó la crueldad del gesto y se mostró horrorizada, aunque guardó silencio. Archie, el hermano de Nathan, sonrió con burla, disfrutando del espectáculo. La cena se convirtió en 2 horas de tormento. Opelia buscaba constantemente el contacto con Nathan, apoyaba su mano en su brazo y celebraba cada comentario que él hacía como si fuera ingenioso. Ellen dirigía toda la conversación a través de Opelia, preguntándole por su nuevo empleo en una galería de arte en el Distrito de Columbia, elogiando su vestido y recordando anécdotas de cuando ella y Nathan estaban juntos. Cada vez que intentaba participar en la conversación, Ellen intervenía para evitar que hablara o simplemente me ignoraba con frialdad. El incidente del vino ocurrió durante el postre. Ellen contaba una historia sobre una gala benéfica y mencionó que era un evento de etiqueta rigurosa. Luego me miró directamente y comentó, por supuesto, Mina no sabría lo que significa eso, ya que dudo que tenga algo adecuado para eventos reales de sociedad. Llegué al límite y respondí, en realidad, Ellen, sé perfectamente lo que significa etiqueta formal y he asistido a múltiples eventos de ese tipo. Ella se rió abiertamente en mi cara y dijo, ay, cariño. El restaurante Olive Garden no cuenta como cena formal. Varias personas se rieron y sentí como mi rostro ardía de vergüenza. Le aclaré que no me refería al Olive Garden, sino a verdaderos eventos formales. Ella me desafió a que mencionara uno. Así que nombré la cena de graduación de la Facultad de Derecho de Nathan, que tuvo lugar en un restaurante muy elegante del centro. Ellen despreció por completo mi respuesta y aseguró que eso no era un evento formal auténtico, sino simplemente un gesto amable de Nathan al incluirme en su logro. Perdí el control. Le dije que quizás si ella dejara de tratarme como basura durante 5 segundos, se daría cuenta de que no me iré a ninguna parte y que debe aceptar que soy la esposa de Nathan. Le dije que estaba cansada de que hablara de mí como si fuera suciedad pegada a la suela de su zapato, que había intentado humillarme desde el día en que nos conocimos y que ya era suficiente. Ellen se levantó, tomó su copa de vino, caminó lentamente hasta mi lugar al extremo de la mesa y me vació el contenido entero sobre la cabeza. El vino tinto empapó mi suéter blanco, mi cabello y mi rostro. Luego se inclinó hacia mí y dijo en voz baja, los sirvientes no tienen opiniones, querida. Estás aquí porque Nathan siente lástima por ti. Eres basura de la calle que recogió por compasión, y todos estamos esperando a que llegue el momento en que él saque la basura. Me quedé inmóvil, con el vino escurriéndose por mi barbilla, mientras Ellen regresaba a su asiento como si nada hubiera sucedido. Nathan se levantó de un salto y comenzó a gritarle a su madre, afirmando que había cruzado todos los límites imaginables. Sin embargo, Ellen respondió con absoluta calma que, si yo iba a ser irrespetuosa en su casa, entonces merecía que me pusieran en mi lugar. Me levanté y fui al baño para limpiarme. Cuando regresé, estaban tomándose las fotografías familiares en la sala, una tradición que realizan cada Navidad, con toda la familia acomodada en sofás y sillones mientras el fotógrafo ya tenía todo preparado. Ellen estaba posicionando a cada persona con una precisión casi ceremonial, colocando a Opelia justo al lado de Nathan en el sofá. Intenté sentarme en el otro lado de Nathan, pero Ellen dijo, no, Mina, tú puedes quedarte de pie atrás. La foto familiar es para los miembros reales de la familia. Opelia trató de protestar, asegurando que no necesitaba aparecer en la foto, pero Ellen insistió y afirmó que Opelia siempre sería parte de su familia sin importar las malas decisiones de Nathan. Luego Ellen obligó a Nathan y a Opelia a tomarse de las manos para una de las fotos. Tomarse de las manos. Nathan se negó al principio, pero Ellen le recordó que, si quería seguir perteneciendo a la familia y mantener su fondo fiduciario, debía hacer lo que ella pedía. Incluso los obligó a posar con un beso en la mejilla, como si todavía fueran pareja. Yo permanecía en una esquina del fondo, al lado de la esposa de Archie, quien parecía avergonzada por mí. Después de las fotos, Nathan anunció que nos marchábamos y, esa vez, realmente lo hicimos. Ellen gritó tras nosotros que no seríamos bienvenidos en la celebración de fin de año ni en ninguno de los eventos de primavera. Aseguró que yo había logrado arruinar la Navidad igual que arruinaba todo. Subimos al coche y Nathan no dejaba de disculparse, diciendo que ya había hablado con su padre para retirar el control de su madre sobre los eventos familiares, pero apenas escuchaba sus palabras porque estaba intentando no desmoronarme por completo. Hay algo que no había mencionado antes porque hace que todo sea todavía peor. Esto lleva sucediendo durante años. Ellen le dice a todo el mundo que yo retuve a Nathan con un embarazo, a pesar de que ni siquiera tenemos hijos. Le dijo a la abuela de Nathan, antes de que muriera, que yo no estaba realmente enamorada de él, que lo único que me interesaba era su dinero.
Ha olvidado invitarme a múltiples eventos familiares y luego ha fingido sorpresa cuando no aparecía. Planeó unas vacaciones familiares en su casa de la playa el verano pasado y le dijo específicamente a Nathan que me dejara en casa, asegurando que las esposas no estaban invitadas, solamente la familia inmediata. Cuando Nathan me llevó de todas formas, nos asignaron la peor habitación, aquella con el aire acondicionado averiado en pleno mes de julio. Constantemente usa mis orígenes para humillarme. Hace comentarios sobre mi madre, que trabaja en el sector minorista. Una vez me preguntó si siquiera sabía que era un plan de aportes 401k. Me corrige la gramática delante de otras personas. Reescribió nuestros votos matrimoniales sin consultarme porque, según ella, mis palabras no eran lo suficientemente elocuentes para la iglesia donde se casan las generaciones de su familia. Ha dicho a varias personas que, si algún día tengo una hija, no se parecerá a Nathan, así que él debería hacerse una prueba de ADN. Y, para que quede claro, yo ni siquiera estoy embarazada. En mi fiesta de cumpleaños del mes pasado, que Nathan organizó en un restaurante con nuestros amigos, Ellen apareció sin ser invitada. Trajo un regalo que era un libro sobre etiqueta y buenos modales, y dijo en voz alta, delante de todos, que esperaba que por fin me ayudara a aprender a comportarme correctamente. Cuando no le agradecí con suficiente entusiasmo, me llamó inútil. Después de Navidad, Nathan ha intentado convencerme de que su madre se tranquilizará, pero ella sigue enviándole mensajes diciendo que yo la desrespeté en su propia casa y que no piensa tolerarlo. Le envió un mensaje larguísimo sobre cómo Opelia habría sido la nuera perfecta y que aún no era demasiado tarde para que corrigiera su error. Afirmó que yo lo estaba alejando de su verdadera familia. A la mañana siguiente, Ellen le envió a Nathan una lista formal y escrita de expectativas para que yo pudiera asistir a futuros eventos familiares. Eran puntos reales, especificados como si se tratara de un documento corporativo: vestir ropa formal apropiada en todo momento, no hablar a menos que se me dirigiera la palabra directamente, no contradecir a los mayores de la familia, reconocer en todo momento mi posición social inferior. Copió a Charles en el mensaje como si fuera un memorando profesional. Nathan se enfureció tanto que la llamó de inmediato y se produjo una discusión monumental en la que Ellen declaró que, si él simplemente se hubiera casado con Opelia, nada de esto estaría ocurriendo. 3 días después de Navidad, Opelia publicó una fotografía en Instagram tomada durante la cena. Era una de las fotos posadas donde ella y Nathan aparecían tomados de la mano. Su pie de foto decía algo así como, siempre agradecida por esta familia y por su cariño. Ellen comentó con varios emoticonos de corazón. Unas 15 personas de su círculo familiar le dieron me gusta. Yo no fui etiquetada y ni siquiera aparecía visible en la imagen por la forma en que Ellen había organizado a todos. La gente comenzó a comentar preguntando si habían vuelto a estar juntos. Las amigas de Ellen del club de jardinería le enviaron mensajes de felicitación. La tía de Nathan llamó para decir que estaba encantada de que él finalmente hubiera entrado en razón. Fue entonces cuando entendí que el propósito de Ellen no era únicamente humillarme, estaba intentando destruir nuestra relación y empujar a Nathan de vuelta hacia Opelia. La cena de Navidad fue una representación cuidadosamente orquestada para mostrarle a Nathan la vida que, según Ellen, podría tener junto a alguien de su aprobación. Lo más inquietante es que Nathan está tan acostumbrado a las manipulaciones de su madre que no alcanza a ver lo calculado de todo. Ayer, Nathan me dijo que sus padres quieren tener una reunión con los dos para tratar mi comportamiento durante la cena de Navidad. Mi comportamiento. Como si yo hubiera sido la que arrojó vino o humilló a alguien. Nathan insiste en que deberíamos ir porque cree que quizás podamos resolver algo, pero yo no quiero soportar otra sesión en la que Ellen enumere las razones por las que no soy digna de su hijo. Anoche, Nathan y yo tuvimos una enorme discusión acerca de esa reunión. Él dijo que yo debería disculparme con su madre para mantener la armonía, y yo exploté. ¿Disculparme por qué? ¿Por existir? ¿Por no haber nacido en la familia adecuada? ¿Por defenderme cuando me llamó basura de la calle? Él retrocedió y dijo que no quería decir que yo debiera disculparme de verdad, sino que necesitaba dejar que Ellen sintiera que ganaba para poder avanzar. Le respondí que no se puede avanzar después de lo que ocurrió. Su madre me arrojó vino a la cara delante de 30 personas, lo obligó a posar para fotos románticas con su exnovia mientras yo permanecía al margen como si fuera un mueble, me dejó una silla de plástico como si no mereciera un asiento real en la mesa. Y, aún así, su solución es que yo me incline y lo tolere para que su fondo fiduciario permanezca intacto. Nathan se alteró y dijo que el fondo fiduciario no se trataba solo de dinero, sino de mantener las relaciones familiares. Afirmó que su madre siempre ha sido difícil, pero que cortar completamente el vínculo destruiría la dinámica familiar. Le pregunté qué dinámica familiar, si la dinámica era fingir que yo no existo o burlarse abiertamente de que no tengo suficiente dinero.
No tuvo respuesta, solo insistió en que la reunión podría ser una oportunidad para establecer límites y mejorar las cosas. Pero yo sé exactamente lo que ocurrirá en esa reunión. Ellen enumerará una vez más todas las maneras en que, según ella, no cumplo sus estándares. Ellen iba a exigir que yo obedeciera, impondría condiciones para que yo encajara en sus reglas y amenazaría con cortar el apoyo económico de Nathan si no cumplía. Nathan sería obligado a sentarse allí, dividido entre su esposa y su fondo fiduciario, mientras su madre nos acorralaba a ambos. Escribo esto la noche anterior a la reunión. Nathan está dormido, y yo estoy aquí preguntándome si debería siquiera presentarme. Una parte de mí quiere enviarle un mensaje a Ellen ahora mismo y decirle exactamente lo que pienso de ella y de su familia. Pero la otra parte sabe que eso es precisamente lo que ella desea, que yo demuestre que soy tan poco refinada como ella afirma. No sé qué va a suceder. No sé si podré sentarme frente a esa mujer sin estallar. Y definitivamente no sé si mi matrimonio puede sobrevivir a esto, porque Nathan sigue intentando arreglar algo que su madre destruyó deliberadamente. Actualización. Hace un día publiqué que mi suegra me lanzó vino a la cara durante la cena de Navidad, y muchos me dijeron que tenía que defenderme en la reunión con los padres de Nathan. Algunos incluso aconsejaron que no fuera. Pero aquí está el problema. Nathan estaba completamente convencido de que esto podría solucionarlo todo si yo le daba una oportunidad. Así que, en contra de todo instinto, fui. Llegamos a su casa alrededor de las 2 de la tarde. La misma mansión colonial inmensa en el West End, la misma entrada circular, la misma sensación de estar entrando en territorio enemigo. Charles abrió la puerta y ni siquiera me miró, simplemente asintió hacia Nathan y nos condujo a la sala. Ellen estaba sentada en una silla de respaldo alto como si fuera un trono. Había preparado té en la mesa de centro, porcelana auténtica, con pequeños sándwiches colocados en bandejas escalonadas. Juraría que había preparado toda la escena para recordarme que yo no pertenecía a su mundo. Nathan y yo nos sentamos en el sofá frente a ella, y Charles ocupó la silla junto a Ellen, formando un frente unido. Antes de que alguien pudiera hablar, escuché pasos en la escalera y Ophelia entró en la habitación. Miré a Nathan y su rostro perdió todo el color. Él preguntó, ¿qué hace ella aquí? Ellen sonrió y dijo que Ophelia era parte de la familia y que tenía todo el derecho de estar presente en las discusiones familiares. Ophelia se sentó en la silla al otro lado de Ellen y me dedicó una mirada supuestamente comprensiva que solo hizo que deseara lanzar algo contra la pared. Dije que no estaba dispuesta a hacer esto con Ophelia presente. Ellen respondió que entonces era libre de marcharme, pero que Nathan se quedaría porque había asuntos importantes que tratar acerca de su futuro. Nathan dijo que si yo me iba, él también se iría. Ellen replicó que eso sería extremadamente imprudente, considerando lo que estaba en juego. Finalmente, Charles intervino y dijo que nos habían llamado para hablar sobre lo ocurrido en Navidad y encontrar una manera de avanzar. Ellen lo interrumpió y dijo, no. Los hemos llamado para discutir el comportamiento inaceptable de Mina y las consecuencias necesarias. Me miró directamente y afirmó que yo había avergonzado a la familia frente a 30 invitados por elevar la voz y causar una escena. No podía creer lo que escuchaba. Le respondí que había sido ella quien me había arrojado vino a la cara, quien me llamó basura de la calle, quien me hizo sentarme en una silla de plástico mientras su hijo tomaba de la mano a su exnovia. Ellen agitó la mano como si espantara un insecto y replicó que había reaccionado a mi falta de respeto, que yo le había hablado en un tono inaceptable en su hogar, que la disposición de asientos era razonable y que las fotografías no eran más que mantener las tradiciones familiares. Ophelia intervino entonces y dijo que comprendía que aquello debía de ser difícil para mí, pero que Ellen le había explicado que incluirla en los eventos familiares era importante para el bienestar de Nathan. Afirmó que ella y Nathan compartían una historia y unos vínculos que no podían ser borrados por un matrimonio impulsivo. Impulsivo. Llevábamos 5 años juntos cuando nos casamos. Nathan le dijo a Ophelia que no debía entrometerse, pero Ellen afirmó que Ophelia tenía una perspectiva valiosa respecto a lo que Nathan necesitaba en una pareja. Añadió que Ophelia comprendía las expectativas y los estándares de la familia de una manera en la que yo claramente nunca lo haría. Después miró a Nathan y dijo, has estado luchando desde que te casaste con ella. Te has alejado de la familia. Tu carrera no ha avanzado como debería. Estás constantemente preocupado por el dinero. Nathan respondió que nada de eso era culpa mía, sino porque ella le restringía el acceso al fondo fiduciario y hacía que todo fuese condicional. Ellen contestó que había mantenido su acceso adecuadamente, pero que las malas decisiones tendrían consecuencias. Dijo que si se hubiera casado con alguien apropiado, ya tendría acceso total a todo, pero en cambio estaba atrapado intentando sostener un estilo de vida al que yo no podía contribuir de manera adecuada. Le dije que yo trabajaba a tiempo completo y contribuía de forma equitativa a nuestro hogar.
Ellen soltó una carcajada y dijo, cariño, no pretendamos que tus ingresos son significativos. Añadió que, en su mundo, las esposas debían aportar conexiones sociales y prestigio familiar, no solamente un salario procedente de un centro comercial. Charles murmuró que quizá deberíamos centrarnos en soluciones en lugar de críticas, pero Ellen le lanzó una mirada y él guardó silencio al instante. Entonces Ellen presentó lo que llamó la ruta hacia adelante. Dijo que Nathan podía mantener su posición en la familia y su acceso al fondo fiduciario si aceptaba ciertas condiciones. La primera era que yo asistiría a los eventos familiares únicamente cuando fuera expresamente necesario y seguiría los protocolos adecuados, incluido no hablar a menos que un miembro mayor de la familia me dirigiera la palabra. La segunda era que Nathan asistiría solo a los eventos familiares importantes para poder relacionarse correctamente y mantener los vínculos familiares sin distracciones. La tercera era que nuestras condiciones de vivienda serían reevaluadas porque nuestro apartamento actual no era apropiado para alguien del nivel social de Nathan. Respondí que absolutamente no aceptaríamos ninguna de esas condiciones. Ellen dijo que yo no estaba siendo invitada a estar de acuerdo, sino informada de los requisitos. Dijo que Nathan podía elegir entre su matrimonio o su familia, pero que no podía tener ambas cosas a menos que yo aprendiera cuál era mi lugar. Luego miró a Nathan y añadió, tienes 29 años. Deberías estar ejerciendo la abogacía, ¿cómo planeas proporcionar la vida que le prometiste sin el apoyo de la familia? Nathan permaneció en silencio, y pude ver cómo hacía cálculos en su mente. Esa misma mañana habíamos hablado del pago de su préstamo estudiantil y de que no sabíamos cómo cubrirlo. Ellen percibió su vacilación y presionó aún más. Dijo que la familia tenía contactos capaces de conseguirle un buen puesto en un bufete importante, de ayudar con la vivienda, de asegurar que sus futuros hijos asistieran a las escuelas correctas. Dijo que todo eso desaparecería si él insistía en priorizar a alguien que solo lo arrastraría hacia abajo. Opelia añadió que le dolería ver a Nathan desperdiciar su potencial. Dijo que, cuando estaban juntos, él había sido un hombre decidido y enfocado, pero que últimamente se lo veía cansado y estresado todo el tiempo. Afirmó que, a veces, el amor no era suficiente si la pareja no impulsaba a ambos hacia arriba. Yo quise golpearla directamente en esos dientes perfectos que tenía. Le dije a Nathan que nos íbamos. Él no se movió. Repetí, Nathan, vámonos. No vamos a seguir escuchando esto. Ellen intervino y dijo, ¿ves? Este es exactamente el problema. Ella no puede manejar conversaciones adultas sobre la realidad. Quiere que renuncies a todo tu futuro por una fantasía romántica sobre el amor verdadero. Luego me miró y añadió, sabes que él va a resentirte tarde o temprano. Cuando el dinero se acabe, cuando las facturas se acumulen, cuando él se dé cuenta de lo que sacrificó por ti, tú serás el ancla que lo arrastra hacia el fondo. Me levanté y dije que había terminado, que no pensaba quedarme sentada mientras tramaban cómo destruir mi matrimonio con su hijo presente. Nathan por fin se movió y se puso de pie a mi lado. Ellen dijo, si sales por esa puerta, tu acceso al fondo fiduciario termina inmediatamente. No reducido, no condicionado, terminado. Te harás cargo de tus propios préstamos estudiantiles, de tu vivienda, de todo. Y no pienses que podrás volver dentro de unos meses cuando la realidad te golpee. Esta es una oferta única. Nathan me miró, y pude verlo quebrarse por dentro. Dijo que quizás deberíamos escucharlos, que tal vez existía un punto medio. Le respondí que el único punto medio era elegir entre su esposa y el dinero de su madre, que no había otra posibilidad. Él insistió en que necesitábamos ser prácticos, que no podíamos ignorar nuestra situación económica. Ellen sonrió, literalmente sonrió, porque sabía que estaba ganando. Dijo que Nathan estaba siendo maduro y que podíamos empezar poco a poco. Quizás yo podría ausentarme de la fiesta de fin de año y Nathan podría asistir solo, y que después reevaluaríamos. Nathan estaba sintiendo y sentí un vuelco en el estómago. Le dije, si vas a esa fiesta sin mí, se acabó. Ellen intervino de inmediato, ¿ves, Charles? ¿Ves cómo ella le impone ultimátums y trata de controlarlo? Esto es exactamente lo que llevo diciendo. Ella lo aísla de su familia y exige cosas. Nathan me dijo, Mina, no hagas esto. No me obligues a elegir. Y le respondí, eres tú quien está eligiendo ahora mismo al siquiera considerar esto. Entonces Savannah entró en la sala. Debía de haber estado escuchando desde alguna parte, porque entró visiblemente enfadada y dijo, mamá, ¿qué estás haciendo? Ellen respondió que aquello no le incumbía. Savannah dijo que sí le incumbía, porque llevaba años observándola comportarse así y todo había pasado los límites. Añadió, tiraste vino sobre ella en Navidad,
La obligaste a sentarse en una silla de plástico, y ahora estás literalmente intentando comprar a Nathan para alejarlo de su esposa. El rostro de Ellen se volvió helado y dijo, Savannah, si no puedes aportar algo productivo a esta conversación, debes marcharte. Savannah replicó que no se iría, que alguien tenía que señalar lo enfermizo de todo aquello. Ellen se levantó y dijo, ¿quieres hablar de enfermizo? Hablemos de tus estados de cuenta de tarjetas de crédito que Charles y yo hemos estado pagando. Hablemos de tu trabajo en esa boutique que apenas paga el salario mínimo, ¿y tú crees que puedes sermonearme sobre dinámica familiar cuando vives del dinero de la familia? La cara de Savannah se puso roja, pero respondió, eso es diferente. Ellen dijo que no era diferente en absoluto, que la familia apoyaba a quienes mantenían los valores familiares y excluía a quienes no lo hacían. Añadió que, si Savannah quería seguir recibiendo apoyo, debía recordar dónde estaba su lealtad. Savannah miró a Nathan y preguntó, ¿de verdad vas a permitir esto? ¿Vas a elegir el dinero por encima de Mina? Nathan no respondió. Solo se quedó allí, dividido, y me di cuenta de que realmente lo estaba considerando. Estaba considerando dejarme en casa mientras él asistía a los eventos familiares con Opelia presente. Estaba considerando aceptar las condiciones de Ellen porque el dinero tenía tanto peso para él. Tomé mi abrigo y salí. Nathan gritó mi nombre, pero seguí caminando, llegué a mi coche y conduje sola de regreso a nuestro apartamento. Una hora después, Nathan volvió y trató de explicarme que necesitaba tiempo para pensar en las opciones, que debíamos ser sensatos. Yo le dije que no había nada que pensar, que su madre quería que escogiera y que él estaba considerando elegirla. Él dijo que no era cierto, que solo intentaba encontrar una solución que no destruyera nuestro futuro financiero. Le respondí que nuestro futuro financiero no significaba nada si él estaba dispuesto a permitir que su madre dictara nuestro matrimonio. Él se frustró y dijo que yo estaba siendo poco realista respecto al dinero, que no podíamos sobrevivir únicamente con orgullo y principios. Me recordó que el pago de su préstamo estudiantil vencía en 2 semanas y que teníamos $400 en nuestra cuenta corriente. Discutimos durante 3 horas. Él insistía en que necesitábamos ser prácticos y yo repetía que su madre estaba intentando separarnos y él la estaba dejando. Finalmente dijo que asistiría a la fiesta de fin de año, fuera yo o no, porque necesitaba mantener algunas relaciones familiares. Le pregunté si Opelia estaría allí y me dijo que probablemente, pero que ese no era el punto. Le dije que era exactamente el punto, que su madre estaba usando a Opelia para reemplazarme y que él estaba demasiado preocupado por el dinero para darse cuenta. Eso ocurrió hace 4 días, y apenas me ha hablado desde entonces. Duerme en el sofá y se marcha temprano al trabajo. Ayer vi que le había enviado un mensaje a Savannah preguntándole si ella creía que estaba siendo irracional, y Savannah respondió que entendía su posición aunque no la compartía. Así que, al parecer, incluso su hermana, que se supone que me apoya, piensa que debería considerar las condiciones de Ellen. Esta mañana fui al supermercado y me encontré con una amiga de Ellen del club. Me sonrió y dijo que había oído que Nathan asistiría a la fiesta de fin de año después de todo, y que eso era maravilloso. Dijo que Ellen había mencionado que Nathan y yo estábamos resolviendo algunas diferencias y que esperaba que las abordáramos con madurez. Me quedé mirándola, porque Ellen ya estaba difundiendo la idea de que yo era el problema que detenía a Nathan. Regresé a casa y encontré a Nathan haciendo una maleta. Dijo que se iba a quedar unos días en casa de Archie para tener espacio y aclarar su mente. Le pregunté si ese era el final, si estaba eligiéndolos a ellos. Él dijo que no estaba eligiendo a nadie, que intentaba averiguar cómo hacer que todo funcionara. Le respondí que no funcionaría, que su madre lo había dejado muy claro, no podía tener ambas cosas. Aún así, se fue. Y ahora estoy sentada aquí, sola, preguntándome si mi matrimonio acaba de terminar porque me negué a permitir que mi suegra me tratara como basura a cambio de dinero. Nathan me ha estado enviando mensajes diciendo que solo necesita tiempo para pensar, pero sé exactamente lo que está pasando. Ellen alimenta sus dudas, hablando de nuestra situación económica, y Opelia probablemente está siendo comprensiva y accesible. Y se supone que debo quedarme aquí esperando mientras él decide si valgo lo suficiente para que renuncie a su fondo fiduciario. La fiesta de fin de año es mañana por la noche. Nathan no me ha dicho si definitivamente irá, pero lo estoy dando por hecho, ya que se llevó ropa elegante. Lo que significaba que él estaría allí con Opelia mientras Ellen los exhibía delante de todo el mundo, y yo me quedaría sentada en casa como la esposa que no era lo suficientemente buena para ser llevada. No sabía qué hacer. Espero a ver si él entra en razón. ¿Hago mi maleta y me marcho antes de que él haga evidente su elección?
Todo el mundo me decía que tuviera paciencia, pero ¿cuánta paciencia se supone que debo tener mientras su familia trabaja activamente para destruir mi matrimonio y él se queda allí considerando sus ofertas? Esto era mucho peor de lo que yo había imaginado. Última actualización. Después de mi última publicación, cuando Nathan estaba en casa de Archie planeando asistir a la fiesta de fin de año, muchos me dijeron que dejara de quedarme esperando y que empezara a tomar mis propias decisiones. Tenían razón. La mañana de fin de año decidí que había terminado. Me vestí y conduje directamente a la casa de Ellen. Caminé junto a ella y entré a la fiesta mientras saludaba a los invitados. No podía montar una escena con 30 personas mirándola, así que colocó a Opelia junto a Nathan toda la noche y se aseguró de que todos me vieran como la aguafiestas. En la cena no había tarjeta de lugar para mí. Aún así, me senté en la mesa principal. Ellen exigió que me moviera a la mesa adicional y me negué. Ella le dijo a Charles que me sacara, y entonces Archie intervino. Finalmente Nathan pidió a todos que pararan. Fue entonces cuando Opelia habló y explicó que Ellen le había dicho que el matrimonio de Nathan estaba en crisis y que él había expresado dudas sobre si había tomado la decisión correcta. Ellen pensó que recordarle a Nathan que tenía otras opciones podría ayudarlo a reconsiderar. Miré a Nathan. ¿Le dijiste a tu madre que tenías dudas sobre casarte conmigo? Su rostro lo delató. Admitió que había sido una sola conversación, durante una pelea por el dinero unos meses atrás, después de la gran discusión sobre sus préstamos estudiantiles. Así que, mientras yo buscaba maneras de que pudiéramos manejar nuestras finanzas, él le decía a su madre que debería haberse casado con alguien más rico. Ellen me interrumpió asegurando que Nathan había acudido a ella varias veces expresando preocupación por mantener su estilo de vida con alguien de mis orígenes. Dijo que había estado facilitándole una manera elegante de corregir su error. Tomé mi abrigo y me marché con Savannah. Esa misma noche cargamos mis cosas y conduje hasta la casa de mi madre en Norfolk. Eso fue hace una semana. Pensé que ese era el final. Nathan ha estado enviando mensajes constantemente pidiendo perdón. Ellen también le envía mensajes exigiéndole que arregle las cosas. Ignoré todo. Pero ayer por la tarde yo estaba en la cocina de mi madre cuando llamaron a la puerta. Mi madre abrió, y escuché la voz de Ellen. Estaba en nuestro porche. Había conducido 90 minutos para llegar. Mi madre le preguntó qué quería y Ellen anunció que necesitaba hablar conmigo sobre la situación con Nathan. Mi madre intentó cerrar la puerta, pero Ellen puso la mano para impedirlo, insistiendo en que aquello concernía al futuro de su hijo y que no se iría hasta que tuviéramos una conversación adulta. Me acerqué a la puerta y le pregunté qué diablos hacía en la casa de mi madre. Ella miró por encima de mi hombro, como inspeccionando el lugar, y explicó que necesitábamos discutir los términos de la separación, dado que yo había presentado documentos sin consultar a Nathan adecuadamente. Mi madre le ordenó que abandonara la propiedad. Ellen la ignoró por completo y siguió hablando de que yo estaba siendo irrazonable y vengativa, que la familia había consultado con su abogado y tenían preocupaciones sobre cómo estaba manejando todo. Le pregunté cuáles eran esas preocupaciones. Ellen sacó una lista impresa de artículos que, según ella, yo había tomado del apartamento y que pertenecían a Nathan o habían sido comprados con dinero de la familia, la cafetera, unos cojines, una lámpara. Mi madre perdió la paciencia. Le dijo a Ellen que se marchara con su lista ridícula y dejara de acosar a su hija. Ellen miró a mi madre como si recién la notara y advirtió que, si yo insistía en ser difícil, perseguirían acciones legales por robo de propiedad. Me reí en su cara. Había conducido hasta allí para amenazarme por una cafetera. Ellen respondió bruscamente que no se trataba de la cafetera, sino de que yo entendiera que las acciones tienen consecuencias. Mi madre se interpuso entre nosotras y le dijo a Ellen que tenía 10 segundos para abandonar la propiedad antes de llamar a la policía. Ellen replicó que lo hiciera, que estaría encantada de explicarles a las autoridades que yo había robado bienes y abandonado mi residencia legal. Mi madre le señaló que yo no había abandonado nada, que había dejado una situación emocionalmente abusiva. El rostro de Ellen se heló. Dijo que abusiva era una palabra muy fuerte y que debía tener cuidado con acusaciones que podrían considerarse difamación. Luego miró a mi madre y comentó que ahora entendía de dónde provenían mis tendencias dramáticas y mi falta de respeto por los límites sociales. Mi madre le gritó que se largara, pero Ellen observó la casa y dijo que era exactamente lo que esperaba, que explicaba mucho sobre por qué yo nunca había entendido los estándares básicos de comportamiento. Añadió que siempre se había preguntado qué clase de entorno producía a alguien tan necesitado e inapropiado. Ya no podía más. Le dije que podía insultarme todo lo que quisiera, pero que no iba a quedarse en el porche de mi madre insultando a mi familia y a nuestro hogar. Ellen afirmó que no estaba insultando nada,
que simplemente observaba que algunas personas se crían con ciertos valores y otras no. Mi madre se acercó a Ellen y le dijo, cara a cara, escúchame bien, bruja miserable. Mi hija tiene más clase y carácter en un solo dedo que toda tu familia junta. Llevas 4 años intentando destruirla porque eres una controladora insoportable que no soporta que tu hijo haya elegido a alguien que tú no puedes manipular. Ahora lárgate de nuestra propiedad antes de que te saque yo misma. Ellen retrocedió y declaró que eso explicaba todo, que ese nivel de hostilidad era evidentemente lo que me habían enseñado de niña. Mi madre respondió que lo que le habían enseñado era enfrentarse a los abusadores, y que Ellen era la mayor abusadora que había conocido. En ese momento, el coche de Nathan entró en la entrada. Salió con expresión tensa y preguntó qué estaba pasando. Ellen dijo inmediatamente que yo estaba siendo completamente irrazonable y me negaba a tener una conversación racional. Nathan preguntó por qué no podía simplemente hablar con su madre. Yo exigí saber por qué su madre estaba en la casa de mi madre acosándonos. Ellen insistió en que no estaba acosando a nadie. Nathan sugirió que entráramos todos y habláramos con calma. Mi madre se negó rotundamente. Ellen no era bienvenida en su hogar. Nathan dijo que todos necesitábamos ser maduros. Mi madre preguntó si era maduro que su madre condujera hasta Norfolk para amenazar a su hija por objetos domésticos. Nathan defendió a su madre afirmando que solo intentaba proteger los bienes de la familia. Ellen sacó de nuevo su lista y empezó a leer los artículos. Le dije que podía quedarse con todo, absolutamente con cada una de las cosas. Que podía llevárselo todo. No quería nada que me recordara a su familia ni a los 4 años que pasé siendo tratada como basura. Nathan se estremeció. Protestó diciendo que nadie me había tratado como basura. Mi madre emitió un sonido que casi fue una carcajada y le recordó que su madre me había arrojado vino a la cara y me había obligado a sentarme en una silla de plástico del patio durante la cena de Navidad. Nathan murmuró que yo lo estaba describiendo peor de lo que había sido. Mi madre preguntó qué podía ser peor que ser llamada basura de la calle y tener a su exnovia colocada como mi reemplazo en cada evento familiar. Ellen anunció que ya era suficiente, que yo había envenenado a todos contra ella interpretando el papel de víctima. Le dijo a Nathan que ahora podía ver por qué ese matrimonio jamás iba a funcionar, que yo provenía de una familia que se alimentaba del drama en lugar de resolver los problemas correctamente. Mi madre dio un paso adelante y señaló que la única persona que vivía del drama era Ellen, apareciendo sin invitación en casas ajenas con listas y amenazas. Ellen replicó que al menos ella sabía comportarse con dignidad, en lugar de gritar en los porches como la gente vulgar. Fue entonces cuando llegó el coche de Savannah. En cuanto vio la escena, preguntó qué hacía Ellen allí. Ellen explicó que estaba intentando mantener una conversación adulta, pero que era imposible con esta familia. Savannah le recordó que le había dicho que me dejara en paz, que ya había causado suficiente daño. Ellen se volvió hacia Savannah y expresó su decepción de que estuviera tomando partido contra su propia familia. Savannah aclaró que no estaba tomando partido, estaba defendiendo lo que era correcto. Nathan suplicó que todos se calmaran. Me miró y sugirió que necesitábamos encontrar una manera de seguir adelante que no implicara que su familia se desmoronara. Yo respondí que su familia se estaba desmoronando porque su madre no podía aceptar que él se hubiera casado con alguien que ella no aprobaba. Ellen insistió en que había intentado aceptarlo durante 4 años, que había tratado de ayudarme a encajar en su mundo, pero que yo me había opuesto en cada paso. Mi madre preguntó si esa era su idea de ayudar, humillarme en cada oportunidad, invitar a la exnovia de Nathan a los eventos familiares, decirle a la gente que yo lo había atrapado con un embarazo falso. La cabeza de Nathan giró hacia su madre y preguntó si realmente había dicho eso. Ellen dijo que simplemente había expresado preocupaciones a amigos cercanos sobre las circunstancias de nuestro matrimonio. Savannah intervino para recordar que ella se lo había contado a la mitad del club de jardinería, diciendo que yo había perforado los preservativos. Nathan se llevó una mano al rostro, sin poder creerlo, preguntando por qué diría algo así. Ellen declaró que solo intentaba protegerlo de cometer un error, y que claramente tenía razón, porque míranos ahora. Le dije a Nathan que eso era exactamente la razón por la que yo había terminado. Su madre llevaba años intentando destruir nuestro matrimonio, y él lo había permitido. Ellen me interrumpió diciendo que, en realidad, él había discutido el divorcio varias veces y que ella solo intentaba ayudarlo a explorar alternativas. Savannah gritó, «Mamá, deja de mentir. Llevas planeando esto desde que se comprometieron». Yo ya no podía más. Le dije a Ellen que mi casa, mi vecindario y mi familia valían 100 veces más que todas sus amigas falsas de la alta sociedad.
Le dije que era una mujer miserable que controlaba a todos con dinero porque era la única forma de que la gente se quedara a su lado, y que Nathan había estado tan desesperado por su aprobación que había sacrificado su matrimonio por ella. Ellen anunció que, si yo había terminado con este espectáculo ridículo, podíamos discutir los términos de la separación. Dijo que tenía documentos preparados por su abogado, términos muy generosos considerando el matrimonio breve y mi supuesta contribución financiera mínima. Mi madre le arrebató los papeles de la mano, los rompió por la mitad y los dejó caer en la entrada. Declaró que su hija tenía su propia abogada y no firmaría nada preparado por la gente de Ellen. Ellen dijo que destruir documentos legales probablemente era un delito. Mi madre respondió que su hija conocía su propio valor y no permitiría que nadie la tratara como basura. Luego preguntó qué había criado Ellen, un hombre que valora el dinero más que a su esposa. Nathan preguntó si realmente pensábamos eso de su familia. Ellen confirmó que creía que mi familia carecía de la formación y el trasfondo necesarios para entender su mundo, y que se lo habíamos demostrado con creces. Le dije a Nathan que había terminado, que estaba harta de los insultos de su madre y de su incapacidad para defenderme. Ellen declaró que por fin estaba hablando con sensatez. Mi madre ordenó a Ellen que abandonara la propiedad y le advirtió que, si regresaba, presentaría una orden de restricción. Ellen miró a Nathan esperando que hiciera algo. Él no se movió. Ella preguntó si realmente iba a permitir que su esposa y su familia la trataran de ese modo. Nathan dijo en voz baja que tal vez ella debería irse. El rostro de Ellen se volvió blanco. Después de todo lo que había hecho por él, de todo el apoyo y el dinero, él estaba eligiéndonos a nosotras antes que a ella. Nathan respondió que no estaba eligiendo a nadie, que solo le pedía que se marchara porque todo aquello estaba fuera de control. Ellen advirtió que, si se iba de esa forma, las cosas cambiarían, el fondo fiduciario, el apoyo familiar, todo. Nathan reconoció que sabía exactamente a qué se refería. Ella preguntó si realmente estaba dispuesto a renunciar a todo eso. Él no respondió. Ellen subió a su coche y se marchó. Han pasado 3 días. Nathan me ha estado enviando mensajes diciendo que Ellen lo ha cortado por completo y que está en pánico por el dinero. Ellen envió un mensaje diciendo que yo había vuelto a sus hijos en su contra y destruido a su familia. Ayer presenté la solicitud de divorcio. Nathan llamó llorando, diciendo que necesitábamos terapia, que cortaría la relación con su familia, que haría lo que fuera necesario. Le dije que era demasiado tarde. Cuando alguien te muestra quién es, créelo. Cuando alguien no te defiende, eso te dice todo. Nathan puede resolver su vida sin el dinero de su madre, y yo estoy construyendo la mía, donde nadie volverá a hacerme sentir menos. Historia 2. En la boda de mi hijo, la madre de la novia me señaló, y gritó que yo no era el padre del novio y que ese traje no era para mí, avergonzándome delante de todos los invitados. Hola a todos. Uno llega a una etapa de la vida en la que la paz se convierte en la compañera más fiel, y la mía vivía en las pequeñas rutinas de mis mañanas, hervir agua para el té, abrir ligeramente las persianas para que la luz del sol acariciara el suelo de la sala y escuchar el viejo reloj de pared, que marcaba el tiempo como si lo llevara únicamente para mí. Así era mi vida antes de que todo cambiara. Mi nombre es Harold Bantany, más allá de cualquier otra cosa que haya sido en este mundo, siempre he sido primero un padre. Mi hijo Evan es lo mejor que hice. Lo crié casi completamente solo después de que su madre se mudara al otro lado del país. Nunca la culpé, la vida desgasta a las personas y algunas mantienen su forma, mientras que otras se deshacen en silencio. Yo simplemente me aseguré de que Evan jamás sintiera ese desgarro. Creció y se convirtió en un hombre al que yo admiraba profundamente, manos firmes, una risa suave y un corazón que perdonaba con demasiada facilidad, algo que seguramente aprendió al observarme. Nuestro hogar estaba hecho de sencillez, desayunos de domingo, caminatas al atardecer y reparaciones en el porche, una tabla torcida a la vez, nada extraordinario, solo los días que llenan una vida sin que uno lo note. Cuando Evan conoció a Chelsea, brillaba con la luz particular que solo tienen los jóvenes enamorados. Caminaba de otra manera junto a ella, más ligero, como si llevara un secreto que aún no creía merecer. Su alegría era suave y auténtica, de esa que te hace desear que la vida les esté ofreciendo un comienzo justo. Chelsea era amable en aquellos primeros días y yo la recibí con la calidez que me enseñó mi madre, una comida caliente, una sonrisa sincera y una silla cerca del calentador. Pero su madre, Lorraine Whitfield, era distinta, aquella mujer parecía llevar hielo dentro del bolso. Cada mirada suya se sentía como un examen y cada elogio venía con bordes afilados.
Podía entrar en cualquier habitación y hacerte sentir como si no hubieras entendido adecuadamente las instrucciones para vivir. Aún así, me repetí que no debía juzgar. Las bodas se suponen capaces de suavizar las asperezas. Las semanas previas a la ceremonia fueron un torbellino de pruebas de ropa, debate sobre el menú y tablas de asientos tan complicadas como mis antiguas declaraciones de impuestos. Soy un hombre sencillo, si la gente puede sentarse, comer y marcharse con los zapatos puestos, para mí eso ya es un éxito. Pero los Whitfield querían perfección absoluta. En una ocasión, Lorraine me tomó del brazo y me dijo que quizá debería permitir que ellos se encargaran de las partes más delicadas, como si la amabilidad fuera porcelana frágil que solo su familia pudiera sostener. Guardé silencio porque Evan deseaba paz, y la paz merece algunas palabras tragadas. La mañana de la boda me encontraba frente al espejo del baño, alisando la chaqueta del traje que Evan había elegido para mí, azul marino y suave en los hombros. Él decía que me hacía ver distinguido, que es solo una manera cortés de decir mayor, pero lo decía con cariño. Mis manos temblaban ligeramente mientras ajustaba la corbata, no por nervios, sino por el peso del momento. Ver a tu hijo casarse te llena de orgullo, de alegría y de un pequeño dolor bajo las costillas. Llegué temprano para ayudar y me asignaron vigilar al portador de los anillos, el pequeño Timmy, que tenía la energía de 3 tormentas eléctricas. Se arrastraba bajo los bancos buscando túneles secretos y yo lo perseguía riendo más de lo que mis rodillas podían soportar. Era un caos, sí, pero un caos bueno, del que demuestra que una boda está realmente viva. Cuando vi a Evan de pie cerca del altar, acomodándose los puños de la camisa, sentí como mi corazón se apretaba. Parecía completamente preparado, listo para la vida y para todo lo que yo siempre había deseado que encontrara. Me dedicó un pequeño gesto con la cabeza, un silencioso gracias, papá, y guardé ese instante en el pecho como una brasa cálida. La ceremonia comenzó mientras la luz del sol atravesaba los vitrales, derramando tonos rosados, dorados y azules por las paredes. El rostro de Evan resplandecía. Chelsea avanzó por el pasillo con una sonrisa tan amplia que silenció por completo la sala. Por un breve instante, pensé que todos nosotros lo habíamos logrado, que habíamos atravesado las dudas y la tensión para llegar a algo entero y lleno de esperanza. Pero la vida casi nunca avisa antes de una tormenta, solo susurra. La mirada de Lorraine deteniéndose sobre mí más tiempo del necesario, Chelsea buscando los ojos de su madre en lugar de los del hombre con quien estaba a punto de casarse, y el silencio repentino que surgía cada vez que me acercaba a ciertas mesas. Pequeñas cosas, pero las pequeñas cosas importan. Aún así, me aferré a la paz con ambas manos. Después de la ceremonia salí a tomar aire fresco, la brisa pasó junto a mí como una vieja amiga. Me apoyé en una barandilla y dejé que el calor se asentara en mis huesos. No lo sabía entonces, pero esa sería la última paz verdadera que sentiría en mucho tiempo, porque la tormenta, hecha de lentejuelas, perfume y una sonrisa que jamás alcanzaba los ojos, ya venía caminando hacia mí, y esa paz estaba a punto de terminar. Al entrar en el salón de la recepción, el lugar brillaba con luces cálidas, ya suave y risas que flotaban por el aire como si no tuvieran otro sitio donde estar. Era el tipo de sala en la que uno desea que los recuerdos permanezcan suaves. Encontré mi asiento en una mesa redonda cerca del frente, ni demasiado cerca de la pareja ni demasiado lejos, justo lo suficiente para un hombre mayor que no quería estorbar. Alicé el mantel con la palma de la mano, permitiéndome creer que quizá la parte más difícil del día ya había pasado. Evan y Chelsea iban de mesa en mesa tomados de la mano. Él se veía feliz, de esa felicidad honesta y desprotegida que un padre ruega ver alguna vez en el rostro de su hijo. Verlo casi me hizo olvidar la inquietud que había llevado conmigo durante meses. Casi. Cuando los camareros comenzaron a llenar las copas con champán, un movimiento cerca de la mesa principal llamó mi atención. Lorraine Whitfield se levantó despacio, con cada gesto calculado. Su vestido cubierto de lentejuelas rompía la luz en destellos afilados que danzaban por toda la sala, hermoso solo si uno no conociera el temperamento que escondía. Los invitados se silenciaron de manera casi instintiva. Ella golpeó su copa con el tenedor 1, 2, 3 veces, y hasta la banda fue desvaneciéndose en silencio. Me acomodé la chaqueta del traje, no para impresionar a nadie, sino porque algo en mi interior se tensó. Lorraine alzó su copa sonriendo, una sonrisa hecha solo de superficie, sin una gota de calidez. Me gustaría decir unas palabras, anunció. Chelsea se quedó inmóvil junto a Evan, cuya mano se cerró apenas un poco más alrededor de la de ella. Un murmullo de incomodidad recorrió la sala.
Hoy, comenzó Lorraine con una voz tan suave como mármol pulido, celebramos no solo un matrimonio, sino la unión de dos familias. Palabras seguras, palabras suaves, el tipo de palabras que se usan justo antes de algo cortante. Sus ojos recorrieron la sala hasta clavarse en los míos, fríos, calculadores, sin filtros. Y por supuesto, continuó, toda familia tiene su historia. Algunas más respetables que otras. Algunos invitados se removieron en sus asientos. Chelsea intentó mantener la sonrisa, pero sus labios temblaron. El ceño de Evan se frunció, leve, sutil, pero un padre lo nota. Respiré con cuidado. Lorraine elevó un poco más su copa. Y supongo, dijo con una voz que se iluminó como una hoja afilada atrapando la luz, que en toda boda hace falta alguien que nos recuerde lo que ocurre cuando los estándares caen. El aire se tensó. Luego se volvió completamente hacia mí y lanzó la crueldad con una suavidad tan deliberada que casi disimulaba el impacto. Ese no es un padre aquí arriba. Una breve pausa. Es un error con un traje. El silencio no cayó, se desplomó. La sala contuvo el aliento. Los cubiertos quedaron suspendidos a mitad del camino hacia las bocas. Las flores sobre las mesas bien podrían haberse marchitado en ese instante. Sentí como el calor trepaba desde el cuello hasta las mejillas. No era ira, no todavía, solo incredulidad. Una incredulidad silenciosa, pesada. Y entonces Chao se rió. No fue una risa nerviosa ni un sobresalto de sorpresa, sino una risa verdadera, abierta, compartida con su madre como si la hubieran ensayado. Esa risa hirió más que las palabras de Lorraine. Mis manos temblaron bajo la mesa y las mantuve ocultas, el orgullo hace que los hombres mayores hagan eso. A mi alrededor, los invitados miraban sus platos sin saber dónde posar los ojos. Mi exesposa estudiaba su servilleta como si contuviera algún tipo de escritura sagrada. La mano de mi hermana buscó la mía debajo de la mesa y la apretó una vez, firme, devolviéndome algo de suelo. Permanecí allí, respirando a través del escozor. Una parte de mí deseaba levantarme, decir algo, lo que fuera, pero las palabras no salieron. La humillación tiene la costumbre de presionar su pulgar contra tu garganta. Lorraine dejó su copa sobre la mesa con un golpecito satisfecho. Chelsea se inclinó hacia ella, susurrando y sonriendo con arrogancia, y algo dentro de mí se movió, un pequeño quiebre silencioso, la comprensión de que ellas nunca me habían visto, ni como padre, ni como familia, ni como alguien digno de un segundo pensamiento. Antes de que pudiera recomponerme de esa verdad, vi movimiento junto a la mesa principal. Evan, mi hijo, mi Evan sereno y gentil, empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. No gritó ni tembló ni apartó la mirada. Simplemente se quedó allí, con los hombros firmes y la respiración lenta. Miró primero a Chelsea, luego a su madre y finalmente a mí. La sala entera se inclinó hacia el silencio. Cuando por fin habló, su voz salió clara e inquebrantable. Si no pueden respetar a mi padre, dijo, no pueden respetarme a mí. Nadie parpadeó. Esta boda, continuó, ha terminado. El aliento colectivo que siguió pareció abarcar a toda la sala. La sonrisa de Chelsea murió al instante. La mano de Lorraine tembló alrededor de su copa. Alguien en el fondo dejó caer un tenedor que retumbó como un trueno, y Evan, él se volvió y salió caminando sin vacilar, sin disculparse, sin mirar atrás. Se marchó del mismo modo en que un hombre sale de un edificio en llamas, recto, rápido, eligiendo el aire en lugar del humo. El salón estalló en susurros cuando él se fue, murmullos de incredulidad y movimientos frenéticos, pero todo aquello parecía lejano. Yo seguía sentado, respirando el silencio. No había alzado la voz, pero dentro de mí algo se había vuelto profunda, poderosa y extrañamente serena. Y en esa calma supe que no permanecería callado. El salón no se vació tan rápido como uno imaginaría. Las personas nunca saben cómo abandonar un desastre, algunas se quedan por el impacto, otras por curiosidad y unas cuantas porque esperan que alguien más limpie el momento que ellas temen enfrentar. Permanezco sentado, con ambas manos entrelazadas sobre el regazo. La luz de pronto parecía demasiado brillante, mi traje demasiado pesado, mi silla demasiado pequeña. La humillación tiene la costumbre de encoger el mundo a tu alrededor. De reojo vi a Chelsea derrumbarse en los brazos de su amiga, llorando el tipo de lágrimas que llegan cuando es el orgullo el herido, no el corazón. Lorraine iba de mesa en mesa, soltando susurros cortantes y afilados, como si el puro ímpetu pudiera reescribir lo que acababa de suceder. Nada de eso me tocó, ni las lágrimas, ni los murmullos, ni el frenético movimiento en la sala.
Mi mundo se había reducido al eco de la voz de Evan: esta boda ha terminado. Presioné mi pulgar contra la hendidura de mi dedo índice, un viejo hábito de tiempos duros, cuando el alquiler se atrasaba y el trabajo escaseaba, un pequeño truco para recordarme que aún estaba aquí. Mi hermana se inclinó hacia mí. Harold, susurró, no merecías nada de eso. Asentí, aunque el gesto se sintió hueco. La humillación arde con fuerza al principio y luego se asienta fría dentro del pecho. Los invitados comenzaron a dirigirse hacia las salidas uno por uno. Algunos evitaron mirarme, otros me ofrecieron leves inclinaciones de cabeza, y unos pocos dejaron una mano cálida sobre mi hombro y murmuraron cosas como criaste a un buen hombre o ningún padre debería ser tratado así. Sus palabras flotaron a mi alrededor como hojas caídas, suaves, amables, incapaces de cambiar la estación. Finalmente me puse de pie. Mis rodillas dolían, como lo hacen después de permanecer demasiado tiempo inmóviles, y ese dolor combinaba con el resto de mí. Eché un vistazo al salón solo para marcar el momento. Chelsea miraba fijamente la puerta por la que Evan había salido, con los ojos abiertos y los labios temblorosos, como si aún creyera que él podría regresar. Lorraine caminaba en círculos con el teléfono pegado a la oreja, su voz elevándose y quebrándose de esa manera irregular que tiene el orgullo cuando se siente acorralado. Sus hermanas flotaban alrededor como aves nerviosas, sin saber a quién consolar. Afuera, el aire nocturno se sintió como medicina, fresco, silencioso, honesto. Me quedé de pie en los escalones y observé a los invitados dispersarse por el aparcamiento, cabezas inclinadas, susurros arrastrándose tras ellos. El salón de la recepción zumbaba como una colmena volcada, pero el mundo exterior parecía suficientemente firme. Cuando llegué a casa, la vivienda me recibió con silencio, un silencio profundo y denso que casi parecía vivo. Aflojé mi corbata y la coloqué sobre el respaldo de una silla, allí quedó, caída, como un hombre cansado. Comprendí perfectamente ese sentimiento. Llené un vaso de agua y lo sostuve con ambas manos, dejando que la frescura se filtrara en mis palmas. No lo bebí, solo necesitaba algo firme que sostener. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde Evan coloreaba cuando era niño, donde hacía los deberes, donde extendía mapas de senderos que deseaba que exploráramos algún día. Esa noche, esa mesa se sentía como un testigo, y la silla frente a mí parecía dolorosamente vacía. La humillación no grita, susurra, tal vez no deberías haber ido, tal vez tienen razón, tal vez lo avergonzaste. Pensamientos crueles, nacidos en los rincones más silenciosos de la mente. Pero debajo de esos susurros, algo más se movió, un recuerdo. Un Evan pequeño, quizá de 9 años, sentado a mi lado en los escalones del porche después de que un niño se burlara de él en la escuela. No lloraba en voz alta, solo aquellos temblores silenciosos de los hombros que hacen los niños cuando intentan ser valientes. Recuerdo haberlo abrazado y decirle, no dejes que nadie te diga cuánto vales, hijo. Nunca. Ni siquiera yo. Ese recuerdo me sostuvo. Pasaron horas. No encendí ni una sola luz. Me quedé allí, respirando en la oscuridad, esperando que mi corazón volviera a su lugar. La puerta principal se abrió en algún momento después de la medianoche. Suavemente, con cuidado, Evan entró. Su corbata estaba torcida, los hombros caídos y su rostro tenía un cansancio que ningún hombre tan joven debería mostrar. No habló de inmediato, solo se dejó caer en la silla frente a mí con la misma postura que tenía cuando tenía 9 años, manos juntas, codos apoyados en las rodillas. Lo siento, papá, susurró. Yo negué con la cabeza. ¿Por qué?, pregunté. Él miró el dibujo de la madera sobre la mesa antes de responder en voz baja, por permitir que llegara tan lejos. Lo observé, a este buen hombre que había criado. No permitiste que ocurriera nada, dije con suavidad. Tú lo detuviste. Él tragó con dificultad. Ella se rió, papá. Su voz se quebró apenas. Ella se rió de ti. Ese dolor en su tono cortó más hondo que cualquier palabra que Lorraine me había lanzado. Permanecimos sentados durante mucho tiempo, sin acusaciones, sin discursos dramáticos, solo respiración compartida, dolor compartido, verdad compartida. Finalmente levantó la cabeza. Voy a volver mañana, dijo. Voy a devolver el anillo y voy a decirles exactamente por qué. Una parte de mí quiso detenerlo, una parte quiso protegerlo, pero cuando miré sus ojos vi determinación, tranquila, firme, inamovible. Entonces hazlo, respondí suavemente. Si eso es lo que tu corazón necesita. Me abrazó antes de subir a su habitación, un abrazo fuerte y agradecido que decía más que cualquier palabra.
Merecías algo mejor, papá, murmuró. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé solo en el pasillo, dejando que esas palabras resonaran en cada parte de mí. No susurré sus nombres con ira, sino con incredulidad, y en medio de esa incredulidad empecé a pensar con mucho cuidado. La mañana llegó con desgana, deslizándose por las persianas en líneas delgadas y grises. No era el tipo de mañana que invita a comenzar de nuevo, sino el tipo que se sienta quieto sobre tus hombros esperando que enfrentes lo que viene. Me senté en la mesa de la cocina con las manos alrededor de una taza de café que hacía ya mucho tiempo se había enfriado. Debí prepararlo por costumbre, mi mente estaba en otra parte. Evan ya se había marchado. Había salido con una determinación silenciosa que solo había visto unas pocas veces en su vida, momentos en los que había decidido algo desde el corazón y nada en el mundo podía apartarlo de ello. Iba a devolver el anillo y a decirles a los Whitfield exactamente por qué. Lo dejé ir sin discutir. Hay encrucijadas que un padre no puede transitar por su hijo, y esta era una de ellas. Después de que la puerta se cerrara, el silencio se instaló en la casa, pero no era el silencio pesado de la noche anterior. Este silencio era más afilado, más claro, como el aire justo antes de que pronuncies una verdad que has cargado demasiado tiempo. Miré la nota que Evan había dejado sobre la encimera, solo 4 palabras en su letra apresurada: tengo que hacer esto. La doblé y la guardé en mi bolsillo, dejando que el papel arrugado permaneciera cerca de mí, un recordatorio de la línea que había sido cruzada. Lorraine Whitfield me había humillado públicamente, pero la humillación en sí no fue lo que me hizo estar completamente seguro de que debía actuar. Fue la risa de Chelsea, una risa que confirmaba algo que yo, neciamente, había tratado de ignorar: si podían reírse de mi dolor, jamás podrían amar a mi hijo como él merecía. Un hombre puede vivir sin admiración, pero vivir sin respeto clava astillas en el alma. Me recosté en la silla, dejando que los acontecimientos de la noche se acomodaran como piezas de un rompecabezas que había estado demasiado tiempo disperso. No estaba planeando una venganza nacida de la amargura, ni de la ira, ni del rencor. Mi plan era más simple, más silencioso, una recuperación de la dignidad, tanto para mí como para mi hijo. Abrí el cajón a mi lado y saqué mi pequeña libreta desgastada, la misma que guardaba listas de compras, recordatorios y algún pensamiento que no quería perderse. Presioné el clic del bolígrafo, respiré hondo y comencé a escribir. No una arenga, no una carta cargada de furia, solo verdad. Momentos que había ignorado, momentos que había dejado pasar por la felicidad de Evan, momentos en los que me había vuelto pequeño porque mantener la paz parecía más fácil. Los comentarios cortantes, las miradas despectivas, la forma en que Lorraine hablaba a mi alrededor como si yo fuera un mueble anticuado, la manera en que la amabilidad de Chelsea se había ido adelgazando con los meses, tensada bajo la mirada de su madre. Lo escribí todo, no para convertirlo en un arma, sino para recuperar lo que había dejado pasar. A veces, nombrar algo es todo lo que se necesita para recuperar su poder. Luego pasé a una página limpia y escribí en la parte superior: lo que ya no aceptaré. Línea por línea fijé límites claros, firmes, tranquilos. No estaba reescribiendo el pasado, estaba trazando una línea alrededor de mi futuro. A mitad de la página me detuve. Susurré la frase que ella me había arrojado: un error con un traje. Las palabras aún tenían peso, pero ahora se sentían más pequeñas, casi frágiles. Las escribí, las encerré en un círculo y luego tracé una sola línea firme a través de ellas. No por venganza, sino por liberación. Pasé las horas siguientes preparando cosas que Evan pudiera necesitar: recibos de depósitos, copias de acuerdos e incluso las notas que él había guardado de Chelsea. No para exponer nada, sino para que él entrara en su siguiente capítulo con ambas manos libres. A veces, la mejor venganza que un padre puede darle a su hijo es protección, silenciosa, constante, incondicional. Para la tarde, la casa estaba impecable por culpa de una limpieza nerviosa. Las encimeras brillaban, la ropa estaba doblada, el porche barrido 2 veces. Aún sin noticias de Evan. Caminé hacia la ventana de la sala observando cómo los árboles se inclinaban con el viento. Sus ramas cedían, pero no se rompían. Había consuelo en eso. Entonces mi teléfono vibró, un mensaje de Evan. Está hecho. Voy a casa. Mi mano se tensó alrededor del teléfono, no por miedo, sino con la claridad de que lo que hubiera ocurrido en esa casa moldearía todo lo que viniera después. Volví a mi escritorio, abrí de nuevo mi libreta y escribí una última línea: ahora dejamos que la verdad haga su trabajo.
Porque para hombres como yo, la venganza no son fuegos artificiales, no es ruido, no es espectáculo. La venganza es paciencia. La venganza es claridad. La venganza es dignidad cuidadosamente recuperada. Cerré la libreta, exhalé y dejé que una calma extraña me atravesara. El escenario estaba preparado, lo único que debía hacer era esperar. Evan llegó poco después del atardecer. Sus pasos en el porche eran lentos y deliberados, los pasos de un hombre que por fin había dicho en voz alta la verdad que llevaba demasiado tiempo cargando. Cuando entró, no golpeó la puerta ni cruzó la sala con furia, simplemente se quedó allí un momento, permitiendo que el silencio lo envolviera. Su traje estaba arrugado, su cabello un poco revuelto por el viento y sus ojos cansados de un modo en que los ojos de un hombre joven jamás deberían verse. Devolví el anillo, dijo suavemente. No lo apresuré, simplemente asentí y esperé, dejándolo hablar a su propio ritmo. Se dejó caer en la silla frente a mí, la misma en la que había comido cereales de niño, la misma en la que había hecho sus deberes, la misma desde la cual una vez confesó su miedo a decepcionarme. Ahora parecía mayor, no envejecido, sino crecido. Les dije todo, continuó. Cada cosa que debía haber dicho hace mucho tiempo. Crucé las manos sobre la mesa, permitiéndole respirar bajo el peso de sus palabras. Pasó una mano por su rostro y exhaló temblorosamente. Papá, cuando dije que la boda se había terminado, Lorraine parecía haber tragado cristal, pero hoy fue peor. Se detuvo un segundo, reuniendo fuerza para seguir. Cuando entré, ni siquiera me miró. Solo estaba sentada allí con sus hermanas, brazos cruzados, mandíbula tensa. Chelsea estaba en el sofá llorando, y su padre, él no dejaba de mirar la alfombra. ¿Qué hiciste?, pregunté manteniendo mi voz serena. Le entregué el anillo a Chelsea, dijo. No hice un discurso, no señalé culpables. Solo lo puse en su mano y le dije, no puedes respetar a mi padre, así que no puedes tenerme a mí. Mi respiración se detuvo en silencio. Esa frase simple, suave y firme fue el verdadero comienzo de su desmoronamiento. Ella se rompió por completo, continuó. Llorando de verdad. Diciendo que no lo había querido hacer, que solo estaba nerviosa, que su madre le dijo que riera para que no se viera incómodo. Evan negó con la cabeza lentamente, con una tristeza que no pertenecía a un hombre de su edad. Ella seguía intentando alcanzarme, pero di un paso atrás. Tenía que hacerlo. Observé el rostro de mi hijo y vi el dolor, la decepción y, bajo todo ello, una fuerza tranquila que empezaba a levantarse. ¿Y Lorraine?, pregunté. Evan soltó un suspiro cansado, sin humor. Se desmayó. Debió notar mis cejas alzarse, porque se encogió ligeramente de hombros. Sí, simplemente cayó sobre el sofá como alguien en un viejo melodrama. Sus hermanas corrieron a su alrededor con toallas frías y abanicos, intentando reanimarla. Hizo una pausa. ¿Y sabes qué? Ni una sola persona revisó cómo estaba Chelsea. Ni siquiera su propia madre. El silencio llenó la habitación, denso, revelador, pesado como la verdad misma. ¿Qué les dijiste cuando despertó?, pregunté con suavidad. Que el respeto no se negocia, respondió. Que familia no es solo una palabra que se imprime en las invitaciones, y que no voy a construir una vida con personas que destruyen a otros por diversión. Tragó saliva. Y luego me fui. No hubo dramatismo, ni portazos, ni gritos. Solo la verdad expuesta y un hombre joven eligiendo dignidad antes que comodidad. Se reclinó frotándose los ojos. No me siguieron, murmuró. Ni uno solo. Fue como si toda la casa se viniera abajo sobre sí misma. Eso es lo que tiene la verdad, a veces destruye un hogar desde adentro, no con fuego, sino con silencio. Me levanté, caminé hacia él y coloqué una mano en su hombro. No dijo nada, solo se inclinó hacia mi toque, igual que cuando era pequeño. Hiciste lo correcto, susurré. Hiciste lo correcto por mí y por ti. Permanecimos allí un largo momento, padre e hijo, dejando que el peso del día se asentara. Más tarde esa noche, mientras Evan se duchaba arriba, mi teléfono vibró. Mensajes de personas que habían estado en la boda, pequeños fragmentos de chismes y sorpresa. Las hermanas de Lorraine están peleando. El padre de Chelsea se fue de la casa. Se están culpando unos a otros. No respondía ninguno, porque la venganza no consiste en celebrar la caída de otros, consiste en recuperar lo que te han arrebatado en silencio. Salí al porche. El aire fresco rozó mi piel y la noche murmuraba baja y constante.
El cielo estaba despejado, las estrellas débiles pero presentes. Respiré hondo, dejando que el aire se asentara en mi pecho, dejando que la verdad se asentara en mis huesos. Dentro, el mundo de los Whitfield se estaba desmoronando, hilos rompiéndose uno a uno, secretos emergiendo, heridas antiguas abriéndose, el retrato de una familia perfecta agrietándose allí donde siempre había sido frágil. Y yo no había hecho nada más que permanecer quieto y permitir que mi silencio hablara por mí. Por primera vez en mucho tiempo sentí que algo se aflojaba dentro de mí, un nudo desatándose, un peso levantándose. A veces la venganza no se parece a una victoria, a veces se parece a la paz regresando a tu hogar y al caos regresando al lugar donde realmente pertenecía. Cerré los ojos, dejando que el silencio me envolviera y, en esa quietud, finalmente me sentí libre. La luz de la mañana tiene una forma particular de decir la verdad. No grita, no exige, simplemente se cuela por las cortinas y se posa donde necesita estar, tocando cada rincón que has evitado. Unos días después de que todo se desmoronara, me encontré sentado en el porche con una taza de té caliente, escuchando al mundo despertarse, pájaros picoteando el comedero, el viento moviéndose entre los arces, el murmullo suave de un vecindario estirándose hacia un nuevo día. Y por primera vez en mucho tiempo, mi corazón se sintió firme. Gracias por escucharme. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.